160 kilómetros de carretera pavimentada. Esa es la distancia aproximada entre la ciudad de Capua y las puertas de Roma. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, sí. Y la verdad es que resulta aterrador. O sea, intentar visualizar esa misma distancia pero flanqueada por 6.000 cruces de madera. Uf, una imagen brutal. Totalmente. 6.000 seres humanos agonizando bajo el sol del Mediterráneo, uno cada pocos metros, convirtiendo la vía más importante de la República Romana en un corredor de putrefacción y de terror absoluto. Desde luego fue una demostración de poder espeluznante. Ese fue el macabro mensaje final que el Estado romano envió al mundo en el año 71 a.C. Y claro, la pregunta que le surge a cualquiera al contemplar esa imagen histórica es, a ver, ¿quién provocó semejante nivel de pánico en la gran superpotencia militar de la antigüedad para justificar una respuesta tan desproporcionada? Pues resulta que el responsable fue un hombre que paradójicamente no nos dejó absolutamente nada escrito. Nada de nada. Ni una palabra, exacto. Ningún diario, ningún manifiesto político, ninguna carta. Es que ni siquiera tenemos un censo oficial de la época que confirme su existencia de primera mano. ¡Qué barbaridad! Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo donde desgranamos la historia. Hoy vamos a explorar la figura de Espartaco y la Tercera Guerra Servil. Un tema apasionante, la verdad. Y el objetivo aquí no es repasar el mito que todos conocemos por las películas de Hollywood, ya sabes, con esas espadas relucientes y los discursos motivacionales perfectos. Claro, el yo soy Espartaco y todo eso. Exacto. No vamos por ahí. Queremos diseccionar los datos históricos reales sobre un líder que hizo temblar, literalmente, los cimientos estructurales de Roma. Y para este análisis hemos estado revisando una recopilación muy extensa de material enciclopédico y registros historiográficos. Pero a ver, hay que establecer una advertencia fundamental desde el minuto 1. Esto es crucial, sí. Como decía antes, no existe ni un solo documento redactado por los esclavos rebeldes, y muchísimo menos por el propio Espartaco. O sea que todo lo que sabemos nos llega por otras vías. Eso es. Las fuentes primarias sobre las que construimos este relato provienen principalmente de dos hombres. Por un lado, el biógrafo griego Plutarco en su Vida de Craso y por otro, el historiador Apiano en sus Guerras Civiles. Historiadores que escribieron bastante tiempo después, si no me equivoco. Mucho tiempo después. Ambos escribieron sus relatos más de 100 años después de que la sangre del río Sele se hubiera secado. Tira. O sea, estamos observando a los rebeldes a través del retrovisor de sus propios verdugos y con un siglo de retraso. Exactamente. Es como el fantasma histórico definitivo. Totalmente. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el gran misterio es cómo alguien, sin voz propia en los archivos, logró convertirse en uno de los estrategas más temidos del mundo antiguo. Y para entender eso, la magnitud de esta rebelión, primero tenemos que entender quién era este hombre antes de convertirse en líder, pasando de sus orígenes a su cautiverio. Claro, la maquinaria que fabricó a este enemigo. ¿De dónde venía? Pues los textos antiguos coinciden bastante en que nació alrededor del año 103 a.C., cerca del río Estrimón. Esto está en la región de Tracia, lo que hoy sería más o menos el territorio de Bulgaria. Vale, los Balcanes. Eso es, se le asocia frecuentemente con la tribu de los Maedi. Pero fíjate, el detalle biográfico que realmente te cambia la perspectiva sobre sus tácticas posteriores es su profesión inicial. A ver. Su primer contacto con la guerra no fue como esclavo, sino como soldado, sirviendo en las tropas auxiliares del propio ejército romano. Ostras, claro. Resulta súper irónico. El imperio que dominaba el mundo básicamente entrenó a la persona que estuvo a punto de colapsar su economía interna. Exacto. Aprendió la disciplina, las formaciones, el vocabulario de mando de las legiones desde dentro. Conocía el sistema. Era uno de ellos, en cierto modo. Así es. Y esa formación militar previa fue el catalizador de todo lo que vino después. ¿Y cómo acaba un soldado auxiliar vendido como esclavo? Pues los motivos de su caída en desgracia son un poco difusos, la verdad. Algunas fuentes sugieren que desertó porque se negó a combatir contra otras tribus tracias, o sea, contra los suyos. Tiene sentido. Y otras apuntan a que simplemente fue capturado como prisionero de guerra tras una revuelta. Pero el resultado fue el mismo. Perdió su libertad de la forma más absoluta. Fue vendido como esclavo, y Plutarco añade un apunte que es bastante desgarrador. ¿Qué cuenta Plutarco?
Señala que su esposa, a la que describen como una profetisa de su misma tribu, fue esclavizada y encadenada junto a él. O sea, los despojaron de toda su humanidad para convertirlos en mercancía. Madre mía, qué duro. Y una mercancía que, por su evidente fortaleza física, pues terminó en el mercado más brutal de la época. Al mercado de gladiadores directamente. Eso es. Espartaco fue adquirido por Léntulo Batiato, que era el dueño de una escuela de gladiadores, lo que llamaban un ludus, a las afueras de Capua. Un lugar nada agradable, imagino. Para nada. Allí lo clasificaron y lo entrenaron como murmillo. Y para que quienes nos escuchan entiendan lo que esto implicaba a nivel físico y biomecánico, hay que imaginar a un combatiente de peso pesado. Nada de movimientos ágiles y rápidos, ¿no? No. Estos gladiadores cargaban con el scudum, que era un escudo oblongo masivo que cubría casi todo el cuerpo. Era súper pesado. Claro. Y portaban el gladius, esa espada corta y ancha de unos 45 centímetros. Y ojo, estaba diseñada no para cortar, sino para perforar órganos vitales en el combate cerrado. O sea, letal en las distancias cortas. Y hay que tener en cuenta que la escuela de Batiato no era un centro deportivo de alto rendimiento ni nada por el estilo. Era una prisión. Era un matadero altamente tecnificado, sí. Los gladiadores vivían sometidos a un régimen de terror, hacinados en celdas minúsculas, los obligaban a matar a sus propios compañeros solo para que la aristocracia romana pasara la tarde. Una olla a presión a punto de estallar. Y estalló. Fue en ese entorno de presión extrema, en el año 73 a.C., Espartaco, junto a un núcleo duro en el que estaban dos galos llamados Criso y Enómao, organizó un plan de fuga para unos 70 hombres. Pero a ver, aquí hay una barrera logística inmensa, porque un ludus romano era básicamente una prisión de máxima seguridad, ¿eh? Completamente blindada. Claro, las espadas y las armaduras reales se guardaban bajo llave en armerías súper custodiadas precisamente para evitar que se amotinaran. En los entrenamientos solo usaban armas de madera. Lógico, no iban a darles espadas de verdad a gente a la que tenían prisionera. Exacto. Así que, cuando deciden escapar, ¿cómo lo hacen? Asaltando las cocinas. Tienen que abrirse paso a través de guardias fuertemente armados empuñando cuchillos de carnicero y pinchos de asar carne. Es increíble. Es que es el equivalente hoy en día a intentar fugarse de un penal de alta seguridad usando exclusivamente las cucharas y los cuchillos de plástico de la bandeja del comedor. Y encima contra guardias armados. Totalmente. Y la viabilidad de ese escape, o sea, ¿cómo consiguieron salir vivos? Reside en la desesperación más absoluta combinada con su entrenamiento. Claro, el combate cuerpo a cuerpo. Eso es. En los pasillos súper estrechos de las cocinas del ludus, un grupo de 70 tipos entrenados para asesinar a corta distancia es letal. Les daba igual tener un cuchillo de trinchar carne que un gladius. Si te pillaban en un pasillo estabas muerto. Exacto. Lograron romper el perímetro. Y fíjate, lo primero que hicieron al salir a las calles de Capua fue interceptar unos carros que transportaban auténticas armas de gladiador. Menuda suerte, o bueno, previsión. Así sustituyeron sus utensilios de cocina por armamento real. Pero, aun con espadas, resulta inverosímil que un grupo tan reducido de 70 tipos sobreviviera a sus primeras 24 horas. O sea, Roma tenía guarniciones locales. Por supuesto. Si 70 gladiadores ensangrentados escapan, la respuesta militar debería haber sido inmediata y aplastante. ¿Por qué no los aniquilaron esa misma tarde en algún camino de la región de Campania? Pues aquí entra un factor súper interesante. Lo fascinante aquí es el tremendo error de percepción de los romanos. ¿En qué sentido? A ver, los historiadores antiguos, cuando escribieron sobre esto, proyectaron la estructura jerárquica de sus propias legiones sobre los fugitivos. Dieron por sentado que Espartaco se autoproclamó general supremo el día 1 y empezó a dictar órdenes como un dictador militar. Claro, pensaban que funcionaban igual que ellos. Exacto. Pero la realidad operativa debió ser mucho más caótica y sobre todo más horizontal. Fue un ejercicio de supervivencia colectiva extrema. Un sálvese quien pueda organizado. Algo así. Espartaco, Criso y Enómao seguramente lideraban por puro respeto y experiencia, pero tomaban decisiones de vida o muerte sobre la marcha y en grupo. Y además se salvaron gracias a la pura arrogancia del Senado romano. ¿Ah, sí? Porque para Roma esto era un simple problema policial, ¿no? Literalmente. Un incidente de orden público sin mayor importancia. Y esto tiene todo el sentido geográfico si miras dónde estaba el ejército romano en ese momento. Las legiones de verdad, los profesionales, estaban repartidos por los bordes del Mediterráneo. Lejos de Italia. Muy lejos.
Estaban en Hispania lidiando con la rebelión de Sertorio y otro montón de tropas andaba por Oriente metidos en la Tercera Guerra Mitridática. Exactamente. La península itálica estaba casi vacía de infantería pesada profesional, así que el Senado hizo lo mínimo indispensable. Mandar a la milicia. Mandaron al pretor Cayo Claudio Glabro con unas tropas reclutadas a toda prisa. Gente sin experiencia, mal equipada y con cero disciplina. Vamos, carne de cañón frente a gladiadores profesionales. Pues sí, Glabro logró acorralarlos, eso sí, en las laderas del monte Vesubio. Hay que recordar que en aquella época el Vesubio era un volcán inactivo, con una caldera inmensa llena de vegetación salvaje y con un único acceso que se pudiera transitar. Glabro hace lo que le dictaba el manual romano, supongo. Bloquea el único camino, planta su campamento y a esperar. Una táctica de burócrata total. Tal cual, no quería arriesgarse a un combate directo. Su plan era dejarlos morir de hambre y sed en la cima. Dio por hecho que el resto del volcán, que eran acantilados casi verticales, funcionaba como un muro infranqueable. Y ese fue el gran error táctico que cambió la historia de esta guerra. Glabro confió ciegamente en la doctrina romana. Un terreno intransitable no necesita guardias. Gran error. Un error garrafal, porque Espartaco, que venía del mundo rural y entendía los recursos naturales, se fijó en la vegetación del Vesubio. Las famosas lianas. Eso es. Las laderas estaban cubiertas de enredaderas y ramas de parras silvestres. Así que organizó a su gente para trenzar esas ramas. Hicieron cuerdas larguísimas y súper resistentes, capaces de aguantar el peso de un hombre con armadura. Es que es de película. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque imagínate la audacia militar, descolgarse por una pared rocosa inestable. De noche, a oscuras. En la más absoluta oscuridad, colgados de unas lianas que acaban de trenzar a mano. El riesgo de matarse ahí mismo era brutal. Altísimo. Pero lo consiguieron. Y cuando llegaron abajo, no salieron corriendo a esconderse. ¿Qué va? Bordearon el Vesubio en silencio absoluto y atacaron el campamento de Glauro por la retaguardia. A los romanos dormidos, claro. Exacto. La milicia romana dormía plácidamente pensando que el enemigo seguía atrapado arriba. Fueron masacrados antes de darse cuenta de lo que pasaba. Y claro, las consecuencias de esa victoria en el Vesubio fueron tectónicas. Ya no eran 70 fugitivos escondiéndose por las esquinas. Acababan de aniquilar a una fuerza romana oficial, quedándose con su equipo, sus armas, su comida. Fue un efecto llamada espectacular. Totalmente. Poco después, destruyeron otra expedición punitiva, y la noticia corrió como la pólvora por toda Italia. El grupo creció de una manera absurda, pasando de 70 hombres a, según dicen, unos 70.000 integrantes. 70.000 almas, sí. Y aquí me surge una duda enorme. ¿Cómo logras sostener, alimentar y armar a una ciudad móvil de 70.000 personas, muchos de ellos pastores o esclavos, para que superen intelectual y tácticamente a la máquina romana? Pues es uno de los mayores desafíos logísticos de la antigüedad, y la clave está en quiénes formaban ese grupo. Había una diferencia abismal entre los esclavos urbanos y los rurales. A ver, explícame eso. Los esclavos de ciudad, los que servían en las casas de la élite romana, vivían comparativamente mejor. La mayoría no se unió a la rebelión porque tenían miedo de perder esa pequeña estabilidad. Espartaco sacó a su ejército del campo. De los latifundios agrícolas. Exacto. Atrajo a pastores, esclavos de las minas, jornaleros forzados. Gente acostumbrada a una vida durísima, a soportar la intemperie y el dolor físico extremo. Eran soldados naturales. Y además conocían el terreno perfectamente, claro. Milimétricamente. Sabían dónde estaban las granjas con provisiones, las rutas ocultas. Y a este grupo se le sumaron unos aliados cruciales, los veteranos arruinados de la guerra social romana. Hombres libres pero descontentos. Sí, gente que odiaba a la aristocracia y que, lo más importante, conocía a la perfección cómo funcionaba una legión romana por dentro. Claro, aportaron toda la estructura táctica que les faltaba a los campesinos. Exacto. Fue una mezcla imbatible. Pastores con resistencia, veteranos con conocimientos militares y esclavos herreros que montaron talleres ambulantes para fabricar armas sin parar. Menuda maquinaria montaron. Saquearon el sur de Italia durante el invierno del 73 al 72 a.C. Ciudades ricas lo arrasaban todo. Y en el 72 lograron derrotar nada menos que a los ejércitos de los 2 cónsules romanos. Palabras mayores. Ahí el Senado entró en pánico absoluto. Ya no era un problemilla local, era una amenaza existencial para la República. Imagínate el ambiente en Roma. Tus mejores generales están fuera
y unos esclavos armados están humillando a tus cónsules al lado de casa. Tuvieron que sacar la artillería pesada. La desesperación les llevó a entregarle el mando al único tipo con el dinero y la voluntad de comerse este marrón diplomático y militar, Marco Licinio Craso. Craso, efectivamente, el hombre más rico de Roma con mucha diferencia. Hizo su fortuna especulando con propiedades y a base de extorsión inmobiliaria, básicamente. Un encanto de persona. Un tiburón. Pero tenía un complejo. Le faltaba el prestigio militar de generales como Pompeyo, así que vio su oportunidad. Pagó de su propio bolsillo nuevas legiones y juntó una fuerza de 40.000 soldados profesionales. Pero Craso no tardó en darse cuenta de que su problema real no era que le faltaran hombres, sino que las tropas que quedaban en Italia estaban muertas de miedo. Paralizadas, el solo nombre de Espartaco provocaba deserciones. Exacto. Y claro, Craso, con la empatía de un contable despiadado, decidió que la única forma de arreglar eso era conseguir que sus propios hombres le tuvieran más terror a él que a los gladiadores. Y para eso rescató un castigo brutal y súper antiguo: la diezma. Uf, la diezma. Es tremendo esto. Es espeluznante. Si conectamos esto con el panorama general, la diezma nos muestra la crueldad metódica de Craso. Tras una primera derrota de sus tropas, cogió a las unidades que habían huido. Los dividió en grupos de 10. Y a sortear. Mediante un sorteo a ciegas, 1 de cada 10 sacaba la piedra equivocada. Y los otros 9 tenían la obligación de matarlo a golpes ahí mismo. A su propio compañero de tienda. Es que es una purificación psicológica mediante el terror absoluto. Es como un director ejecutivo implacable que llega a una empresa al borde de la quiebra y decide despedir al 10% de la plantilla el primer día solo para infundir pánico. El mensaje caló, desde luego. Los textos dicen que el campamento se quedó en un silencio sepulcral. Y a partir de ese día, ninguna de las tropas de Craso dio un paso atrás. Cambió el ritmo de la guerra por completo. Con esta legión aterrorizada pero disciplinada, Craso empezó a empujar a los rebeldes hacia el sur, atrapando a Espartaco en la región de Regio, en Calabria. Al borde del mar. Y Craso, que era un ingeniero logístico implacable, mandó construir un muro enorme y un foso cruzando toda la península, de costa a costa. ¿Los embotelló? Los dejó sin capacidad para conseguir comida. Así que Espartaco hizo un movimiento desesperado. Contactó con los piratas, cilicios. Ah, los piratas. Esta parte es de película también. Espartaco les paga o acuerda pagarles en oro para que crucen a 2.000 hombres a Sicilia y así montar otra revuelta allí. Había un pacto, sí. Pero los barcos no parecen. Se quedan con el dinero y los dejan tirados en la playa. Y aquí uno se pregunta qué pasó realmente, por qué los piratas abandonan un trato así. Pues es geopolítica pura y dura. Los piratas cilicios no eran 4 ladronzuelos en una barca, eran como sindicatos corporativos enormes. Mafias del mar. Exacto. Transportar un ejército rebelde a Sicilia era declararle la guerra abierta a Craso y a Roma. Lo más probable es que Craso, con su inmensa fortuna, los sobornara pagándoles el doble para que no aparecieran. O que los piratas simplemente hicieran las cuentas y vieran que un ejército asediado y sin barcos no podía vengarse si les robaban el oro. También. El riesgo comercial era cero. Así que se quedaron sin barcos, rodeados por un muro kilométrico y con el invierno cayéndoles encima. Lograron romper el cerco de milagro durante una tormenta de nieve, pero el tiempo se les acababa. Sobre todo porque el Senado había llamado a Pompeyo, que volvía de Hispania a marchas forzadas, con sus veteranos. Y eso a Craso le aterrorizaba, no por Espartaco, sino porque si Pompeyo llegaba a tiempo y daba el golpe de gracia, se llevaría toda la gloria política en Roma. Craso no iba a permitir eso de ninguna manera. Por eso rechazó tajantemente cualquier intento de tregua por parte de Espartaco. Quería aniquilarlos ya. Y los forzó a una batalla final, desesperada, cerca del río Sel en el año 71. Fue un choque frontal brutal. La disciplina rebelde se rompió ante las legiones blindadas de Craso. Plutarco y Apiano coinciden en que Espartaco mató a su propio caballo antes de empezar. Para dejar claro que no iba a huir. Exacto. Luchó y murió en la primera línea. Pero la carnicería fue tan dantesca, los cuerpos quedaron tan destrozados, que jamás lograron encontrar sus restos. Y llegamos al desenlace macabro del que hablábamos al principio. Craso capturó a 6.000 prisioneros y en vez de venderlos para recuperar dinero, los crucificó a lo largo de la Vía Apia. Desde Capua hasta Roma. Un aviso permanente para cualquiera que pensara en desafiar a la oligarquía. Los cuerpos se quedaron ahí, pudriéndose durante años. Una locura. Pero fíjate, analizando toda la ruta de esta guerra,
Hay una contradicción geográfica que a mí me explota la cabeza. A ver, cuéntame. Plutarco dice claramente que el plan original de Espartaco era subir hacia el norte, cruzar los Alpes y que cada esclavo volviera a su tierra, a la Galia o a Tracia. Sí, la huida hacia la libertad. Pero es que en el año 72 llegaron a los Alpes, derrotaron al gobernador de la zona, tenían el camino libre para cruzar, y de repente, inexplicablemente, dan media vuelta y se vuelven al sur de Italia. Si querían huir, ¿por qué demonios no cruzaron las montañas cuando pudieron? Pues ese es el gran debate historiográfico. Fíjate, Apiano dice que se vinieron arriba con las victorias y quisieron marchar sobre la mismísima Roma. Un delirio de grandeza, vamos. Pero a nivel táctico no tiene sentido. Un ejército así no tenía recursos para sitiar la ciudad más fortificada del mundo. Esto plantea una pregunta importante, y la respuesta más lógica a nivel económico y sociológico es otra. ¿Cuál? Que la gran masa del ejército rebelde, esos pastores y esclavos, simplemente no quería irse. Preferían quedarse en Italia saqueando las villas de los ricos y vengándose de sus antiguos amos. Claro, el botín rápido. Y esto nos lleva a desmontar un poco el mito moderno, porque no hay, y repito, no hay ni una sola evidencia de que quisieran abolir la esclavitud en Roma como institución. Ninguna. No eran revolucionarios de los derechos humanos. Querían su libertad personal y dinero. ¿Y entonces qué significa todo esto? Es una ironía monumental. Un guerrero que probablemente solo quería saquear fincas, terminó siendo un lienzo en blanco sobre el que generaciones posteriores pintaron sus propios ideales. Un lienzo perfecto. Como no dejó nada escrito, cada época lo adaptó a lo suyo. Sin posicionarnos políticamente, claro. Simplemente reportamos cómo diferentes movimientos adoptaron su nombre a lo largo de la historia. Por supuesto. Por ejemplo, en la Ilustración, Voltaire dijo que fue la única guerra justa de la historia. Luego, en el siglo XIX, Karl Marx lo llamó el verdadero representante del antiguo proletariado. Cuando Espartaco no tenía ni idea de lo que era la lucha de clases. Claro. Toussaint Louverture, en Haití, fue llamado el Espartaco Negro. En Alemania tuvimos la Liga Espartaquista. Y en la Unión Soviética hicieron las Espartaquiadas como sus Juegos Olímpicos. Y hasta bautizaron clubes de fútbol como el Spartak de Moscú. Es increíble cómo el nombre de un gladiador del mundo antiguo se incrusta del siglo XX. Su legado sobrevivió no por sus objetivos políticos reales, sino por el impacto de lo que hizo: aglutinar a 70.000 oprimidos y poner contra las cuerdas a la mayor máquina militar de su tiempo. Exacto. Demostró empíricamente que la Roma de los samos era vulnerable desde dentro. Bueno, ha sido un viaje intensísimo. Hemos visto a un soldado convertirse en gladiador, fugarse asaltando cocinas, descolgarse por un volcán y liderar a miles hasta acabar aplastado por el dinero y el terror de Craso. Y terminando en esas cruces en la Vía Apia. Así es. Pero para cerrar este análisis a fondo, hay un pensamiento final que a mí me resulta súper poético, y lo lanzo para quienes nos escuchan. Adelante. El hecho de que el cuerpo de Espartaco jamás apareciera en el río Sele lo cambió todo. Si Roma hubiera expuesto su cadáver, habría sido solo un hombre derrotado más, un mortal. Un pedazo de carne rota. Exacto. Pero al desaparecer en el barro, le negó a Roma su gran trofeo y se volvió inmortal. Y uno se pregunta, ¿qué otros grandes mitos de la humanidad deben su leyenda precisamente a la información que el poder establecido no pudo controlar o destruir? Es una gran reflexión. Los silencios históricos a veces hablan más alto que los textos oficiales. Totalmente. Ahí dejamos la invitación para la audiencia para que sigan investigando cómo se construyen las leyendas a partir de lo que falta.